Si padeces de dolor crónico, si te han dicho o te has creído que es para siempre, quédate y descubre la terapia Reversión del Dolor. Un abordaje científico para revertir tus síntomas y recuperar tu vida. Conocimientos, herramientas terapéuticas, entrevistas a expertos, prácticas y testimonios inspiradores para salir definitivamente del dolor continuo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la TRD. Aquí encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Comenzamos. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Soy Emma Zapatero, psicóloga y terapeuta TRD. Hoy empezamos este podcast sobre terapia reversión del dolor con una invitada muy especial, Encarna Espuña, cómo no, la creadora de esta terapia reversión del dolor, que a partir de ahora llamaremos TRD. Ella es fisioterapeuta. Tiene más de 40 años de experiencia en el mundo de la salud, conferenciante, investigadora, traductora, autora. Ha sido profesora asociada en la Universidad de Valencia y es especialista, como no, en la reversión del dolor. Creadora del método TRD y traductora del libro Dolor Crónico, la clave para tu recuperación de Georgie Oldfield. Y con Encarna estrenamos este primer episodio. Encarna Espuña, bienvenida y gracias por acompañarnos en el primer episodio del podcast de la TRD. Pues bien hallada, encantada de estar aquí, Emma, y ya tiene mérito romper el hielo con la primera entrevista, así es que enhorabuena. Y bueno, aquí estamos para empezar esta singladura. Pues Encarna, te voy a pedir, para poner un poquito de contexto y un poquito en situación a las personas que nos están escuchando, que nos cuentes qué es eso de la TRD. Efectivamente, la terapia reversión del dolor es un abordaje terapéutico que reúne en un protocolo de intervención psicoeducativa un conjunto de herramientas terapéuticas que conforman sus 5 pilares. Estas terapéuticas, o sea, esos 5 pilares que utiliza la TRD, han demostrado su eficiencia y su eficacia en ensayos clínicos aleatorizados. A mí también me cuesta decir esa palabra, que son como el golden standard, o sea, la prueba científica más rigurosa que hay, y en este caso, pues para la reversión del dolor, han demostrado su eficiencia y su eficacia, como decía, para la reversión del dolor y también para otros síntomas que llamamos disfuncionales y que en la mayor parte de las veces son crónicos. Pero te lo voy a decir en unas palabras para que lo entienda todo el mundo. Mira, esto es una manera inocua, barata y para toda la vida para resolver el sufrimiento en los seres humanos provocado por el dolor y los síntomas que permanecen tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Así de claro te lo digo. Pues suena genial, ¿no? Suena muy bien. ¿En qué momento te planteas dudas sobre el modelo en el que trabajabas y empiezas a explorar otros enfoques? Pues la verdad es que cualquier persona que tenga una formación académica con un background como el que yo vengo, ¿no? O bien fisioterapia o enfermería o la propia psicología, la medicina, en algún momento se lo ha planteado. O sea, yo no creo que sea la única. Porque en el momento, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Venían las personas a mi consulta y veías que, bueno, pues venían con diagnósticos de los traumatólogos o de los médicos. Mira, vete a hacer fisioterapia porque ponte tú, tienes una hernia de disco, que es la que te está provocando esta lumbociatalgia, y veían no sé, obstruida o de alguna manera obliterada o cambiada la estructura de las vértebras, ponte tú, en L5S1, o sea, en la última lumbar y el principio del sacro, ¿no? Y la persona venía con la pierna derecha arrastrándola, pero resulta que la supuesta lesión estaba en el lado izquierdo. Y yo decía, ¿pero esto cómo puede ser? Digo, bueno, mira, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y ya se apañará quien ha hecho el diagnóstico. Y luego me ocurría al revés, que venía alguien con una resonancia magnética, porque en mi formación también hice formación en radiología, y veía la resonancia en las radiografías y digo, ¿y esta persona cómo es capaz de andar con esta estenosis y esta obstrucción del canal radicular, o sea, del agujero por donde sale el nervio, para que todo el mundo lo entienda? Pero ¿cómo es posible? Y yo me callaba porque decía, no voy además a añadir más fuego al asunto, ¿no? Digo, bueno, pues
yo haré mi trabajo. Entonces, claro, me encontraba y me he encontrado con que, bueno, al menos los fisios que me están oyendo, los y las fisios que me están oyendo, sabrán que si hay una profesión en este mundo que se pasa la vida haciendo cursos, actualizándose y buscando herramientas y técnicas, y cada vez es el gran problema de las parejas de los y las fisios, porque siempre tienen a su pareja haciendo un curso. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre estamos buscábamos alguna técnica para mejorar nuestra eficacia, nuestra eficiencia. Porque, claro, la verdad es que somos bastante ineficientes en lo que estamos haciendo, en nuestra profesión. Somos fantásticos, igual que la medicina, para resolver el daño, para curar el daño, pero no para cuando el dolor permanece crónico. Cuando el dolor permanece crónico, como no es cuestión de los tejidos, sino cuestión del modelo interno, de la valoración de peligro o amenaza que hace la mente de la persona que ha desarrollado ese síntoma continuo, entonces, claro, ya te digo, como para curar el daño, para repararlo, para poner los medios necesarios para que se regeneren esos tejidos, somos fantásticos, pero en temas agudos o en temas donde hay daño. Pero en todo lo crónico yo veía que cada vez más cursos, cada vez más técnicas, cada vez más tecnología, cada vez más avances y sin embargo las estadísticas dan lo contrario. Solo tienes que mirar atención primaria como está, llena de gente con problemas que se podrían solucionar. Ahora vamos a decir cómo. Solo tienes que ir a urgencias y ver cómo están. ¿Y eso qué hace? Que los profesionales que tienen que curar el daño y reparar el daño y sanar el daño están tan desbordados con problemas crónicos donde tiene que ver más la mente, y por ello no estoy diciendo que la persona está haciendo algo para que eso sea así, no, ahora lo vamos a aclarar con toda firmeza y con todo detalle, sino que en el dolor, y desde hace tiempo que hasta la propia IAPS, la International Association for the Study of Pain, o sea, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es como decir la OMS, pero para el dolor, ya dijo en el cambio de definición definitiva que hizo en el 2020, mientras estábamos todos encerrados con la pandemia, ellos también estaban encerrados, se aburrían, se reunían por Zoom y cambiaron la definición, menos mal, porque ya tenían evidencia por arriba de la cabeza para saber que el dolor, no el daño, es un tema de la mente, de la percepción del individuo y no tanto de cómo están los tejidos. Aunque también puede influir cómo estén los tejidos, pero no es la clave. Por eso yo veía a lo largo de mi carrera profesional que por mucho que estudiara, por mucho que me actualizara, por mucho no estaba resolviendo y cuando resolvía, porque claro, me ganaba muy bien la vida, porque realmente sí que la gente se mejoraba, pero claro, yo sabía perfectamente que era un tema placebo, o sea, la confianza, la educación y la psicoeducación que yo daba a mis pacientes como para empoderarles, como para que confiaran en la naturaleza, en el poder curativo del cuerpo, porque claro, yo vengo de un background de quiropráctica, de la straight chiropractic, ¿no? Que da mucha educación y muy respetuosa con la bioplasticidad y con el poder curativo que tiene el cuerpo. Entonces, claro, yo me pasaba más rato haciendo educación y empoderando al paciente cuando era terapeuta manual que tocando realmente sus espaldas. Me pasaba mucho más rato. Entonces, claro, tenía un éxito increíble, pero era fundamentalmente debido a eso, a que hacía mucha educación, mucha psicoeducación, mucho empoderamiento, la gente recuperaba la confianza y tenía mucho éxito. Con el tiempo me di cuenta de que ese éxito era más debido al poder del paciente y de la naturaleza que realmente a lo que yo hacía. Y para ser coherente con todo eso, a partir de una serie de circunstancias personales que ocurrieron en mi vida que me hicieron definitivamente ya dar el cambio y decir, yo éticamente, sabiendo lo que sé, no puedo seguir tocando a la gente y hacerles creer que por mi toque se curan. Se curan por la fuerza que tiene la naturaleza en regenerar. Y que desde luego hay cosas que lo facilitan, como ciertos toques. Pero el poder hay que dárselo a la naturaleza, a la bioplasticidad y a la neuroplasticidad, y no tanto a la técnica o al método en sí. Ni siquiera en la TRD, fíjate. Bueno, has dicho un montón de cosas súper interesantes en las que me gustaría profundizar un poco más. La primera, así como más sonada, es uno de los errores típicos acerca del dolor, es asemejarlo con el daño, ¿no? Ya lo has dicho que muchas veces hay daño y no tiene por qué haber dolor y viceversa, o sea, que dolor no es daño, ¿no? Hay un montón de mitos grabados en nuestro sistema de creencias, en nuestros modelos internos y que deberíamos reconsiderar. Aparte
de esto que has dicho, ¿no? De que muchas veces la clínica no coincide con la foto, ¿no? que tenemos de nuestras Ujú. espaldas. ¿Qué otros mitos crees que deberíamos empezar a actualizar en nuestro sistema de creencias como sociedad? Verás, pues yo más que basarlo en las creencias, y también, por supuesto, tendríamos que hablar de los mitos, pero hablaría de nuestro modelo interno, ¿no? Que es toda esa base de datos, que desde el momento en que venimos al mundo, y hay quien sostiene que desde antes, pero yo ahí no me voy a meter, me voy a quedar con el momento en que llegamos a este mundo. Empezamos a establecer, digamos que nuestro cerebro, que nace con cuatro sinapsis ahí sueltas, empieza a generar una sinaptogénesis, un montón de conexiones. Los cables, digamos, del sistema del organismo empiezan a conectarse unas con otros. No nacemos con los cables ya conectados, se van conectando poco a poco. Y eso es en interacción con nuestro entorno, la familia, el entorno social. O sea que el ser humano constituye su modelo interno a base de interactuar con el medio. Por lo tanto, eh, como te decía, estamos llenos como tú dices, mitos y creencias, sobre todo en este caso, sobre el dolor y ciertos síntomas, no solo el dolor, sino la fatiga, la inflamación, las intolerancias alimenticias o alimentarias, no sé exactamente cómo se dice. En fin, tenemos un montón de desórdenes, de afecciones y de condiciones que se catalogan como crónicas y que además el público cree que crónico es sinónimo a incurable, cuando crónico tiene que ver con todo el tiempo que tienes una afección desde hoy hacia atrás, no lo que te queda desde hoy hacia adelante. Pero no sé por qué, ese es otro mito, inferimos que es lo que me queda de hoy hacia adelante. No, es lo que llevas vivido, no lo que te falta por vivir. Entonces, claro, toda esa serie de afecciones, de síntomas y de dolores que llamamos crónicos están en buena parte condicionados por ese modelo interno, por todo ese sistema de esa base de datos que no solo son creencias, son también sensaciones, emociones, afectos, un montón de datos, de bits que conforman al fin y al cabo nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento al final está, digamos, como encuadrado en dos ejes de coordenadas, ¿no? Un eje Y y un eje X, que son la falta y el miedo. En ese articular nuestro psiquismo alrededor de la falta y el miedo, nuestro sistema nervioso empieza a generar como una serie de respuestas que son consecuentes a esa información. Y valoramos peligro y amenaza. Y valoramos peligro y amenaza, pues eso, si a ti te dicen, resulta que tienes una hernia de disco obstruida que invade y oblitera el agujero de conjunción y produce una radiculopatía y estrecha el canal neural, cuando tú escuchas eso, ni mito ni puñetas, te ponen los pelos de punta, diciendo, ¿qué? Extruida, oblitera, obstruye, estenosa. Madre mía, ¿no? O sea, ya no es que sea un mito, es que es una máquina de terror esa Totalmente, expresión, ¿no? totalmente, sí, sí. Me dices eso y vamos, me voy llorando a casa y me empieza a doler seguro. Bien. Y tampoco es que al utilizar otras palabras entonces no nos dolería. Se trata de que como el dolor es una emoción, es algo que depende de nuestro sistema sensorial y emocional, o sea, de nuestras sensaciones y emociones y también de la cognición que tenemos de todo esto, nuestro sistema de creencias, en este caso nuestro modelo interno. Pues claro, al ser una emoción, ¿qué ocurre? Que seguimos tratándolo como si fuera algo que tiene que ver con los tejidos y por eso tenemos un fracaso increíble a la hora de resolverlo. Y te diré más. Si no se hicieran millones y millones de euros alrededor de lo crónico, en este caso el dolor y otros síntomas disfuncionales crónicos, el problema estaría resuelto hace tiempo. Porque hace tiempo que se sabe, al menos desde hace 5 años, porque hace tiempo que se sabe que el dolor no es lo mismo que el daño. ¿Por qué no se está actuando? Es un misterio, que no nos vamos a poner tú y yo aquí a resolverlo. Lo que vamos a hablar es de cómo nosotros en la terapia reversión del dolor lo resolvemos y estamos poniendo nuestro granito de arena para que haya un poquito menos de sufrimiento en el mundo. Muy bien. Has dicho que el dolor no es igual a daño, que no está en los tejidos.
quizás alguien pueda interpretar esto como que el dolor no es real. Eh, Mm, ¿Qué dirías a este respecto? muy bueno. Pues verás, es que si el dolor no es real, es que nada es real. Porque, fíjate, ¿no? En el momento en que nombramos la mente, mucha gente se ofende. Exacto, que Y sí. a mí misma me pasó. O sea que, porque, bueno, yo también tuve dolor durante mucho tiempo, pero uno muy en especial que me causó mucho horror en mi vida, mucho sufrimiento. Eh, pues el propio médico, que en este caso era de digestivo, ¿no? Como que el prejuicio era, no das el perfil de persona para este síntoma. Y yo decía que sí, que yo me encuentro fatal. Y él decía que no, vete a la psicóloga. Yo que sí, que estoy muy mal. Entonces, claro, se tiende a cualquier cosa que no encaja en los esquemas y en los parámetros de ¿cómo te diría?, del cuadro clínico de sota, caballo y rey, para que diagnostiquemos tal, tiene que darse esto y esto. Entonces, si no se da, por ejemplo, si te está doliendo mucho la espalda y resulta que se te hace una resonancia magnética nuclear y no se ve ninguna anomalía en la columna, entonces lo más probable es que te digan que te lo estás inventando, que eres una hipocondríaca. Bueno, como mucho te pueden decir que es un reflejo visceral, o sea, que algo ocurre en tus vísceras y que se refleja en lo musculoesquelético, y entonces te manden a un internista que también hará sus búsquedas y seguirán buscando y tampoco darán con nada, y al final, cuando no encuentran nada en los tejidos, entonces, ¿qué puñetas es este dolor? Pues oye, de la mente, como si la mente fuera un dios menor. La mente no tuviera nada que ver en la creación de la realidad, y toda la realidad la crea la mente. Y si no, dime tú, más allá de ser consciente en este momento, os digo a todas las personas que nos estáis escuchando, más allá de ser conscientes de que ahora sois conscientes, ¿qué hay? Me refiero, si no fuerais conscientes de que estáis escuchando, ¿estaríais escuchando? Luego es la mente la que da sentido a toda la realidad. Luego quien te diga, lo tienes en la cabeza, le tienes que decir, sí, lo tengo en la cabeza, pero como tengo toda la vida y toda la realidad está en la cabeza. Tú quítame la mente, la conciencia y dime dónde va a parar la realidad. ¿Estaría muerta? ¿O inconsciente? ¿O en coma? ¿Y qué realidad tiene una persona en coma? ¿No? Sí, Entonces, sí. cuando nos dicen el dolor lo produce la mente, ¿qué caray? Tendría que ser una alegría, porque ya sabemos a quién dirigirnos. Y si la mente es la que lo produce, ostras, pues vamos a trabajar con la mente. Es que tengo la sartén por el mango. Ahora bien, mucha gente piensa, pues estoy vendida, porque yo mi mente no la puedo cambiar. No, eso sí que es también obsoleto. Claro que la podemos cambiar. Nuestro cerebro es neuroplástico, es perfectamente moldeable. Cuando digo cerebro me refiero a la base biológica de nuestra mente, ¿no? Entonces es más fácil comprenderlo como el cerebro. Por ejemplo, el sistema nervioso lo podríamos comparar con una especie de río tipo los ríos que hay en la Antártida o en Groenlandia o incluso en Suiza, en países, o Noruega, en países que tienen, ¿cómo se llaman esto? Glaciares o ríos congelados, ¿no? Mucha gente cree que nuestro cerebro es como un río congelado, que no se puede modificar. Si bien es verdad que un río en Groenlandia, en la Antártida o en Noruega o en países de esos donde tienen nieves perpetuas, pues es difícil modificar un río de ese estilo, pero en el momento en que empieza el deshielo, tú puedes modificar el cauce de ese río. Por muy rígido que haya sido, en cuanto empieza el deshielo, tú puedes empezar a llevar ahí bulldozers, máquinas, no sé qué, y cambias el cauce perfectamente. Luego, así es nuestro cerebro. Si es rígido, no se puede modificar. Pero si empezamos a neuroplastificarlo, y me acabo de inventar esta palabra, me la pido, si empezamos a neuroplastificarlo, esto es, hacerlo fluido como el río, en vez de estar congelado, rígido, lo empezamos a fluidificar. Lo interesante de las pautas y de las técnicas que ofrece la terapia de reversión del dolor es que son pautas para fluidificar ese río rígido. Entonces, como por ejemplo cosas que tú conoces, Emma, porque tú has trabajado mucho tiempo y eres una gran meditadora, profesora de yoga y psicóloga de largo recorrido, con lo cual sabes la importancia que tiene y que ciertas técnicas, cuando se unen unas con otras, consiguen efectos sinérgicos que permiten fluidificar eso que estaba rígido.
Y por lo tanto es una gran noticia que sea la mente, la valoración de peligro o amenaza que hace el individuo sobre lo que está aconteciendo en su vida. Y a veces lo que acontece es el diagnóstico tan terrible que le han dado, que le han asociado que su lumbociática es debido a una hernia de disco ahí en su zona. Y si bien nadie está diciendo que la hernia de disco no existe, lo que estamos considerando es esa relación causa-efecto que han establecido, tipo el gallo canta, sale el sol, luego es el gallo el que hace salir el sol, o sea, veo una hernia de disco y le duele, pues entonces es la hernia de disco la que causa el dolor. Y si bien se puede hacer algo para el daño que está causando esa hernia, eso lo tendrá que hacer, si se considera oportuno, la persona que corrija ese daño. Pero lo que nosotros proponemos en la TRD es que vivas sin dolor, tengas o no tengas daño. Luego, mi propuesta es, o la propuesta desde la TRD es, libérate del dolor primero, y si luego quieres hacerle algo al daño, o sea, operarte o ir a un osteópata o yo qué sé, lo que quieras hacer sobre esos tejidos, bueno, pues lo haces, pero ya vas sin dolor. Y se han dado cuenta, sobre todo mis profesores y un par de ellos, sobre todo uno muy brillante que es un cirujano ortopédico, el doctor David Hanscom, que ahora se ha dejado la práctica, no sé cuántos años de como cirujano ortopédico llevaba en Seattle, Oregón, en Estados Unidos, o no sé si Seattle es la capital de Oregón, bueno, no recuerdo, la cuestión es que Seattle. La cuestión es que este hombre, en su práctica como cirujano ortopédico en su hospital, tenía, claro, un equipo, tenía muchos, en ese hospital había muchos más cirujanos ortopédicos, pero resulta que él era el que tenía los mejores resultados de éxito. En cambio, los otros profesionales no tenían tanto. ¿Y sabes por qué? Bueno, decirte que este hombre finalmente se ha dejado la cirugía y se dedica a este abordaje, no exactamente a la TRD, él lo llama DOC, a su abordaje, DOC, abordaje DOC, pero bueno, trabaja en exactamente las mismas herramientas, los mismos parámetros que nosotros, ¿no? Pero te vengo a decir que este señor se preocupaba primero de resolver todo lo que acompañaba en la mente de la persona, que sí, que se le había visto allí una hernia estenosando y obstruyendo y bueno, modificando completamente la anatomopatología de la columna vertebral de esa persona. Bien, eso estaba ahí, pero le proponía, vamos a eliminar el dolor y la ansiedad que tienes debido a todo eso antes, y si luego quieres, te opero. Va, y resulta que aplicaba estos métodos y la gente no llegaba a cirugía. Decía, es igual, a mí me importa un bledo tener eso en la espalda. Yo lo que no quería era tener dolor, pero quería que era la cirugía la que me lo iba a resolver. Entonces, claro, él acabó abandonando completamente la cirugía y se dedica actualmente a resolver, bueno, es un terapeuta de reversión del dolor también en la versión americana. Bueno, es fantástico que se vayan incluyendo ya en los abordajes terapéuticos la mente, pues porque, bueno, yo efectivamente a mí me gusta la psicología integrativa y me gusta la medicina integrativa y para mí es una alegría que ya empiecen a resonar ya en Estados Unidos, que tú sigues mucho a autores americanos y bueno, y que lo hayas traído aquí me llena de satisfacción, como diría alguno por ahí. Y si me pongo en la piel de quienes nos estén escuchando, quizás más reacios a nuevos enfoques o que hayan hecho mucho caso a sus médicos, a sus traumatólogos y les hayan dicho, no, tú tienes este dolor porque tienes este daño, o te dirían, no, ¿por qué mi médico no sabe esto? ¿No? ¿Qué les dirías? Qué bueno esto, qué buenísimo esto, porque es verdad, porque mucha gente no da el paso a hacer abordajes que, como he dicho antes, son inocuos, baratos y encima el problema te lo resolvemos para toda la vida, pero cuando digo para toda la vida me refiero a que es desde que naces, o sea, de poder parir sin dolor hasta poder morir sin dolor y entre medio todo lo que hay por medio. Ir al dentista, yo que sé, que te caigas en una maratón y te esguinces un tobillo, o sea, me refiero a relacionarse con el dolor desde un lugar de poder y no desde víctimas de la falta y del miedo. Entonces, con esto ha ocurrido lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, pero sobre todo en la historia de la medicina. Todo lo nuevo, todo lo que es vanguardia, hasta que se convierte en mainstream, o sea, en corriente general, en que lo hace todo el mundo, pasan años. Yo recuerdo las laparoscopias, que ahora no se hace, vamos, te hacen una intervención de corazón, te ponen unos stents por laparoscopia. Pero cuando las laparoscopias empezaron, de esto disculpadme que no tengo datos específicos, pero entre los 80 y los 90, a quien le hacían una laparoscopia era como, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿Están ensayando contigo? ¿No tienen ni idea de lo que hacen? Y fíjate cómo hemos evolucionado.
Pues te digo yo que ahora mismo eso mismo va a ocurrir con el dolor crónico y los síntomas disfuncionales crónicos. Somos vanguardia, pero poco a poco esto se va a ir instalando porque realmente resuelve el problema y los números y la economía no se puede sostener con tanta baja laboral, con tanta persona sufriendo, con un 2,5% del Producto Interior Bruto de España yéndose a bajas laborales y a enfermedades que pueden, o sea, a dolor, o sea, a bajas por dolor crónico. Eso no se puede sostener, no hay economía que lo sostenga. O sea, quieras que no, estos abordajes van a entrar, lo que pasa es que son novedosos y ocurrirá como con la laparoscopia, que al final va a ser mainstream, va a ser corriente general. ¿Y quién va a resolver ese problema? Lo vamos a resolver los fisioterapeutas, enfermería, psicología, trabajadores sociales, los educadores en educación física y actividad física, coaches, profesores, y perdonad si me dejo a alguien en el tintero, pero una serie de profesionales que van a trabajar más en el ámbito de la mente, de la psicoeducación, que no en el ámbito de actuar sobre los tejidos. Y así, de paso, a quienes actúan sobre los tejidos, curando el daño, les dejaremos menos trabajo que hacer y podrán hacerlo mejor, que están desbordados, a punto de cortarse las venas. Dios mío, si ya se ve cómo está la sanidad. Aquí en España, que es pública, están desbordados y donde es privada están frotándose las manos del dineral que están ganando con la cantidad de fármacos y de procedimientos súper extraños, exóticos y extravagantes que están buscando para curar el dolor y las enfermedades disfuncionales crónicas y estupendamente. De ahí van a haber un poquito más de resistencia porque estamos tocando el bolsillo de los que se están enriqueciendo con el sufrimiento humano. Pero en todos aquellos lugares donde la sanidad y el acceso a la salud sea pública, eso se va a acabar y pronto porque, vamos, y aquí ya está pasando, en España ya está pasando. Bueno, como esto va a quedar grabado y no sabemos cuándo lo vas a escuchar, decirte que estamos en 2024, porque quizás si escuchas esto en 2030 vas a decir, vaya, qué chorradas están diciendo, pero si eso se sabe, ¿no? Y lo sabe todo el mundo. Entonces, bueno, que quede claro que estamos en 2024. Qué bueno, porque efectivamente, igual en 2030 dirán, pero esto era un problema en el 2024. Es obvio, es obvio. Pero si ahora no lo es, efectivamente, efectivamente. Y bueno, todo esto que dices me parece que tiene mucho que ver con activar nuestro poder personal. Lo has dicho varias veces, de empoderarnos y actuar como personas con cierto poder y dejar de seguir ese pensamiento pastilla, ¿no? que impera ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde dirías que queda nuestra responsabilidad personal en este abordaje? Para las personas que están buscando la pastilla, que mágica, que me cure todo, ¿no? Mira, decirles que yo lo entiendo y que si existiera una pastilla, yo ya me la tomaba, ¿eh? O sea, quiero decir que entiendo perfectamente que forma parte de la naturaleza humana, la búsqueda de la solución inmediata e incluso, bueno, lo de inmediata puede que sea más de nuestra cultura del siglo XXI y de Occidente, ¿no? Pero lo de la aversión a aquello que nos duele, nos incomoda y que no nos gusta, pues normal que no nos apetezca, ¿no? Pero el tema es que este tipo de abordajes, la terapia de reversión del dolor, reconoce que toda persona es inocente del modelo interno que tiene, pero en el momento en que entra en contacto con esta información o con esta manera de proceder, que es un proceso, pues ahí ya puede empezar a cambiar algo, como he dicho, como lo del río rígido o el río fluidificado en forma de agua, ¿no? Entonces nosotros ofrecemos una serie de pautas y herramientas que además no son eternas, si es que se resuelve en muy pocas sesiones y para toda la vida. Entonces, bueno, es un poquito de esfuerzo, o sea, no quiere decir que vas a hacer como en una pastilla de esas que te hace el café instantáneo. No, no va a ser instantáneo, pero no va a ser tan largo. Son sencillamente un compromiso que aquellas personas que les duele o que están muy afectadas por los síntomas que tienen, adquieren con el terapeuta, son guiados por el terapeuta o bien individual o bien en grupo, o algunas, te diré más, simplemente por el mero hecho de leer algunos libros escritos sobre esto. Ya revierten su dolor y síntomas. O sea, hay quien, digamos, cognitivamente no está tan afectado
como para, o sea, cognitivamente está bastante bien y emocionalmente no está tan afectado como para poder revertirlo con una eureka, con un wow, es simplemente esto, wow, se le va el miedo, se empodera y sale adelante. Y hay quien, y esto lo compararía con una metáfora que utiliza mucho Alan Gordon, que es uno de mis referentes, porque es el, digamos, el que nos orienta en el pilar 2 de la TRD, que es la terapia de reprocesamiento del dolor. Él dice, hay quien se corta el pelo muy bien, pero hay quien necesita un peluquero. Yo he necesitado un peluquero. Yo he tenido que ir a alguien a que me cortara el pelo. O sea, en este caso, tuve que ir a una terapeuta que me guiara en mi reversión del dolor. Pero hay quien solo con la lectura de libros o del acceso a programas que tenemos sobre esto gratuitos, otros les va mejor ir en grupo, otros les va mejor sesiones individuales. Entonces, es un pequeño proceso, como el proceso que te diría yo, pues de sacar adelante una plantita. Tienes que poner la semilla y finalmente crece. Pero estamos hablando entre 6 y 12 sesiones y realmente el resultado es inocuo. O sea, como mucho, no te va a hacer daño, o sea, no tiene efectos secundarios. 2, es económico si lo comparas con los millones que te has gastado y que o sea, perdón por lo de los millones, ha sido una exageración, con todo el dinero que te habrás gastado en terapéuticas y todo lo que te ahorra que te vas a poder gastar, jamás de los jamases. Y luego para toda la vida, porque una vez aprendes a empoderarte, a conocer el dolor, a conocer tu cuerpo, esa bioplasticidad y neuroplasticidad, tienes las herramientas y son para siempre. Por lo tanto, jolín, es inocuo, barato y para siempre. Todos son ventajas. Has hablado del pilar 2, hemos Parece dicho que... mentira, ¿verdad? Eso es un poco sospechoso. Va a hacer que mucha gente diga, menudas dos marcianas están aquí hablando, que menudas dos, que se han tomado estas dos. La terapia de reversión del dolor, no la hemos tomado. Pues nos la hemos tomado porque las dos hemos tenido migrañas, las dos hemos tenido dolores crónicos varios, entonces, bueno, hablamos también con conocimiento de causa, que también es importante. Es verdad, Emma, se me había olvidado que tú también, efectivamente, tú, que fidimi. Y hablando de los pilares, ¿por qué 5 pilares? Háblanos un poco de los pilares. Fantástica esta pregunta. Pues mira, 5 pilares hacen referencia a 5 abordajes terapéuticos ya existentes, porque otra cosa sí que quiero decir. Yo me llamo desarrolladora de la terapia de reversión del dolor, pero no la inventora. Es decir, yo no he inventado la rueda ni la pólvora. O sea, todo esto ya está inventado. Lo que pasa, lo que he hecho es integrarlo y armarlo de una manera sinérgica tan potente que la hace tremendamente eficaz. Y claro, me baso en herramientas y en pautas que han sido, como decía antes, testadas como se testan los procedimientos médico-quirúrgicos, como por ejemplo la laparoscopia de la que he hablado antes, o procedimientos farmacológicos, como ponte tú la duloxetina o la pregabalina o hasta el propio opio. O sea, para que un medicamento o una vacuna se utilice, como todos sabemos, tiene que estar testada antes y tiene que dar una serie de criterios robustos y entonces se pone en el público. Bien, con la TRD y las herramientas que utiliza ocurre exactamente lo mismo. Yo no estaría formando profesionales si estas herramientas no tuvieran mucha más, digamos, eficacia y eficiencia que ciertos procedimientos farmacológicos y médico-quirúrgicos. Y la eficiencia justamente está en la sinergia, en la unión de todas ellas. Y 5 pilares porque son 5, digamos, facetas o aspectos que en este momento cada uno anda por su cuenta, representado por cada uno de sus representantes que no se hablan entre sí, y esa es la pena. Porque si se unieran en el ámbito biomédico, el sufrimiento en los seres humanos debido al dolor continuo o síntomas disfuncionales crónicos o enfermedades inexplicables o síntomas disfuncionales y todo eso de lo que la gente sufre tanto, porque de lo agudo no se sufre tanto como con lo crónico, con lo que dura y dura y dura y dura. Lo agudo pasas por ello y en cuestión de unas semanas, unos días, ¡pum!, se acabó. Pero el problema es cuando dura y encima le ponen la etiqueta y entonces ya te hundes en la miseria, ¿no? Entonces, como te decía, los 5 pilares vienen, por ejemplo, el pilar número 1 es la educación en neurobiología del dolor, que sí, si bien ha demostrado que es bastante eficaz, pero no lo suficiente. El pilar 2 es el que más, la terapia de reprocesamiento del dolor, la que más éxito ha tenido en un laboratorio, porque, ostras, es que el 98% de gente que entró con un dolor de espalda de no sé cuántos meses de evolución y resulta que se fueron sin dolor y que el 66% lo revertió total y completamente después de
disculpadme que no me acuerdo exactamente, pero entre 6 y 8 sesiones es espectacular. Después, el pilar número 3, lo mismo, y además es el de la terapia de conciencia y expresión emocional, que es el que habla de el dolor y las emociones, ¿no? Entonces, esta terapéutica también se ha probado con fibromialgia y con veteranos de guerra que tenían dolores años y años y años, y también ha demostrado superar a otros procedimientos farmacológicos, psicológicos y médico-quirúrgicos, pero muy por encima. Entonces diríamos que el pilar número 1 es el de educación en neurobiología del dolor. El pilar número 2 hace referencia al dolor y al miedo a sentir dolor, que es la terapia de reprocesamiento del dolor. El pilar número 3 es la terapia de conciencia y expresión emocional, que hace referencia al dolor y al resto de emociones. El pilar número 4 es un clásico, es el de afrontamiento del dolor a través del movimiento. Habla del movimiento y técnicas de visualización para superar y para revertir el dolor. Y el 5, que es también la estrella de la corona, está basado en lo que llamamos el estilo de vida ABA, pero no porque a mí me encante especialmente este grupo, que por cierto me encanta, sino porque ABA son la abreviatura, así bien y pronto, de arriba a abajo y de abajo a arriba, o sea, de la salutogénesis, de esta manera de ver la salud que ya desarrolló un médico llamado Antonovsky, que hablaba de cómo la mente condiciona al cuerpo y cómo el cuerpo y la bioquímica del cuerpo condiciona a la mente. Y eso se entiende claramente poniendo un ejemplo. Ponte tú que yo tuviera vergüenza a hablar en público. Y nada, que me pongo roja, que me da una taquicardia, que me pongo fatal y no me atrevo a hablar en público. Y eso es debido a un pensamiento, a mi miedo, ¿vale? A una cognición, a un pensamiento que me hace que yo tenga miedo a hablar en público. Pero eso lo puedo cambiar completamente cambiando la bioquímica. Por ejemplo, me tomo 2 o 3 copas de vino y de repente de ser la más avergonzada del mundo a ser la más sinvergüenza. Entonces, de la misma manera que la mente influye al cuerpo, el cuerpo y la bioquímica y la bioplasticidad influyen a la mente. Entonces, ese cierre basado en la psico-neuroendocrino-inmunología es lo que ya le da a la persona unas pautas salutogénicas que le permiten no solo haber revertido el dolor o los síntomas disfuncionales que haya podido tener, sino además no volverlos a tener nunca y generar salud a lo largo de lo que le queda de vida. Interesante. Bueno, pues has hablado de dolor persistente o dolor continuo, has hablado de fibromialgia, que son varias afecciones, ¿no?, las que se pueden tratar con este enfoque. Háblanos un poco más de qué tipo de afecciones y qué tanto por ciento de reversión has podido constatar en tu experiencia con este abordaje. Bueno, algo de los porcentajes los he comentado antes, ¿no? Yo no he podido hacer investigación sobre la totalidad de la terapia de reversión del dolor, pero sí que hay investigación de cada una de sus herramientas y los porcentajes, como te he dicho antes, son mucho más altos que los que están dando ahora los fármacos para el dolor y síntomas disfuncionales crónicos que ahora voy a nombrar, como procedimientos médico-quirúrgicos. Por ejemplo, las infiltraciones. La terapia de reprocesamiento del dolor supera a las infiltraciones que se pueden hacer, por ejemplo, en la columna. Y para las personas que nos están oyendo y para no estar yo ahora tirando de la memoria, que al estar ahora en plena entrevista y con la adrenalina también a tope y tal, pues me va fallando, yo remito a nuestros oyentes a que vayan a mi página web, que es encarnaespuña.com, y ahí tienen todos los... O sea, primero tienen un compendio, una bibliografía comentada de todas las investigaciones que sostienen estas herramientas, estos pilares de la TRD, y algunos de esos ensayos se los pueden descargar directamente. Y la propia bibliografía o en los propios estudios que corroboran todo eso están, ya te digo, compendiados en un solo documento que se llama bibliografía comentada, que la gente puede ir y descargársela gratuitamente y ahí ya ir a los estudios que le convengan o que le interesen ver, ¿no? Por yo no ir tirando aquí de memoria. Y mi experiencia clínica es brutal, es espectacular. Imagínate cómo será como para haber dejado una práctica como terapeuta manual y fisioterapeuta súper exitosa, haberlo dejado de lado y dedicarme única y exclusivamente a esto. Y en este momento, no solo en mi práctica clínica, sino además ahora estoy haciendo formación, porque claro, yo me voy haciendo mayor y hay que pasar el testigo. Y claro, ¿cómo se pasa el testigo? Pues formando a otras personas. Entonces, mi trabajo consiste ahora en formar profesionales
para que este sufrimiento, que es el dolor y los síntomas disfuncionales continuos, desaparezcan y que alguien que nos esté oyendo, como tú bien has dicho, en el 2030 o el 2034 diga, pero esto ¿cuándo era? Que la gente le dolía la espalda y echaban mano a tratar los tejidos de la espalda en vez de tratar directamente a la mente con las técnicas que tenemos ahora, ¿sabes? Entonces, bueno, eso sería un poco la idea. Muy bien. Pues nada, para ir terminando, una última pregunta de ¿qué mensaje darías a quienes nos están escuchando y están sufriendo de un dolor persistente, un dolor continuo? Y si algo se ha quedado en el tintero, si alguna pregunta hubieras querido que te hiciera y no te he hecho, pues este es el momento de que lances este mensaje a los oyentes. Pues a mí yo les lanzaría el mensaje de que efectivamente, de que toda la vanguardia, todos los procedimientos en todo en la humanidad, o sea, desde las tecnologías ahora con la inteligencia artificial hasta las tecnologías médicas, ponte tú, lo que ha sido la laparoscopia, las transfusiones de sangre, el descubrimiento de los antibióticos, todo tuvo una primera vez. Yo me acuerdo de ese ejemplo que he escuchado mil veces de Ignacio Semmelweis, el pobre médico de origen alemán pero afincado en Hungría, que murió porque se le ocurrió decirles a sus compañeros, estamos hablando de 1880 y algo, de que ellos transmitían en sus manos las partículas cadavéricas que contaminaba el sustrato de las mujeres que parían y morían algunas de fiebres puerperales. Y se le ocurrió decir, he aislado la variable, estadísticamente, que en aquella época no había microscopios, ni se sabía, ni había ni siquiera la teoría de las bacterias, y él dijo, pues resulta que solo con que nos laváramos las manos mejoraríamos las muertes. Y le dijeron que si estaba loco, que de qué. Pero así como te lo digo, así de sencillo. Y fíjate, ahora con la COVID que hemos pasado, si no llegamos a lavarnos las manos, o sea, hubiéramos muerto todos, ¿no? Entonces fíjate cómo los grandes avances son pequeños pasos como este y que, bueno, se van a tomar un tiempo de implementarse, pero no tardará mucho. Si es que es un tema que va a tocar el bolsillo, que ya está tocando el bolsillo de las bajas laborales. Y puede que a quien tenga que arreglar esto no le importe el sufrimiento humano, pero sí que le importa la economía. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aunque sea por economía, esto va a cambiar. Porque estamos hablando, y para que me entienda todo el mundo, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillito. Yo tengo un coche que está a caballo entre los coches mecánicos, aquellos que ibas al mecánico, te cambiaba la pieza, te ponía otra y ya está a caballo entre esos y los superelectrónicos de ahora. O sea, que tiene cosas mecánicas, pero también tiene electrónica. Y el otro día, en la carretera, empezó a pitarme una luz en el cuadro de mandos, porque tiene un ordenador muy sofisticado. Y yo me asusté y dije, ostras, si esta luz se está encendiendo, llámesele, esta alarma está sonando, mejor me paro y miro a ver qué pasa. Y la verdad es que me quedé muy asustada. Y nada, la cuestión es que resulta que no le pasaba nada mecánicamente. Es que el ordenador tenía un cortocircuito. Y yo, por mucho que intentara hacer algo con el aceite, con el motor, a eso que le pasaba, no era un problema del motor ni del aceite, no había que cambiarle nada ni hacerle nada. Era un cortocircuito en el ordenador de ese sofisticado coche que tuvieron que meterlo y con otro ordenador reprogramarlo y cambiarle y volvía a salir a la carretera con el mismo aceite, con el mismo motor y con el mismo todo, pero ya no sonaba la alarma. Bien, pues eso es lo que hace la TRD. Somos los electricistas que resetean esa alarma que está sonando en la mente, que es la alarma del dolor o de algunos síntomas como la fatiga, la inflamación, la ansiedad, la depresión, los acúfenos, la hiperacusia, las alergias alimentarias, en fin, todos esos síntomas disfuncionales crónicos que he nombrado antes y que no he hecho demasiada descripción, pues son los que resetean ese río, que es un río congelado y rígido de nuestra mente, lo fluidifican con estas técnicas y vuelve otra vez a funcionar de otra manera, como mi coche, que ya dejó de avisarme y de asustarme, porque realmente me asusté y digo, Dios, me está peligrando mi vida, podría quedarme aquí, podría estamparme contra otro coche o perder el control. Entiendo que la gente tenga miedo cuando sienta dolor, pero a veces no hay daño. Y si hay daño, perfecto, se lleva el coche a que el mecánico le arregle la pieza rota, pero al ordenador lo tiene que arreglar un electricista. O sea, esa alarma que suena no lo arregla el mecánico, lo arregla el electricista. Nosotros somos esos electricistas. Nosotros y otro montón también de profesiones y de abordajes que trabajan desde la mente-cuerpo. La TRD es una de ellas.
pero una de ellas que, como he dicho antes, además propone un abordaje sencillo, barato y que le da el poder al individuo. No te hace dependiente ni de aparatos que te pongan en la mente, estimuladores del vago, electromagnetismo, hipnosis, no sé qué, no sé cuántos, la seta que venden en no sé qué país del Amazonas, el medicamento sofisticado que ha hecho la Bayer. En fin, no, te hace bioplástico y te desarrolla potenciales que ya tienes. Y ese es el futuro. Y a lo mejor en el futuro nos aquejan otros males, pero desde luego no. Bueno, pues es muy esperanzador todo esto que nos has contado. Muchísimas gracias, Encarna, por este ratito. Ha sido un verdadero lujo tenerte como primera invitada en el podcast. Ha sido muy interesante y yo creo que hemos aprendido mucho. Y muchas gracias también a vosotros, los oyentes de este podcast. Nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio del podcast de la TRD. Muchísimas gracias, Emma. Hasta siempre. Siempre. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Gracias por ayudarnos a que este proyecto independiente llegue al máximo número de personas posible Para poder salir del paradigma del miedo y del dolor continuo. Suscríbete a nuestro programa. Déjanos reseñas, comentarios y valoraciones. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Y envíale este audio a quien lo pueda necesitar. Mil gracias por estar al otro lado. Y si quieres más información, consulta nuestra web, donde además encontrarás a los profesionales de la TRD para un acompañamiento personalizado.